Bienvenidos a un nuevo episodio de Cuéntame Más. El día de hoy tenemos un tema que a mí me encanta y sé que las personas que nos están viendo pues también. Estaremos hablando sobre escritura creativa y para ello nos acompaña el día de hoy Nanda Nieves. Ella es bióloga y máster en creación literaria, además pues es venezolana y es fundadora de Conexión Shanghái, la primera organización que lidera la literatura en español en Shanghái, China. Bienvenida, Nanda, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿cómo te encuentras? Bien, gracias a Dios. Gracias por aceptar la invitación. Gracias a ti por invitarme. Bueno, el día de hoy tenemos este tema que, como les dije, me gusta bastante. Y es que tengo muchas preguntas, porque, bueno, ustedes saben que yo soy un poquito curiosa y por eso traje a Nanda para que nos ayudara a responder todas estas preguntas. Y es que sobre la escritura creativa se habla muchísimo, porque sabemos que hay distintas ramas, digamos, ¿no? Sobre la escritura creativa, pero quiero comenzar preguntando, ¿qué es la escritura creativa? Perfecto, bien. La escritura creativa es una rama de escritura, bien, que se sirve de la ficción o la no ficción, pero se separa de cierto grado de la escritura profesional, la escritura académica, la escritura técnica, ¿verdad? Es principalmente utilizada o se habla más cuando se habla de creación literaria. Sin embargo, históricamente hemos visto la escritura creativa en otras expresiones narrativas. Por ejemplo, la popularidad que vive hoy el storytelling o el poder contar Sí, historias para llegar a una audiencia en particular, es decir, a través del mercadeo, ¿no? También la hemos visto en los, digamos, las transgresiones con el nuevo periodismo, que ahora el nuevo periodismo también aplica estas técnicas de escritura creativa para, de cierta forma, sumar la estética a la historia. Y este viene siendo el mayor diferenciador de la escritura creativa con respecto a las otras disciplinas, que prima, principalmente prima, ¿no? El elaborar estética o generar estética. Por esto es una obra, se puede generar una obra artística cuando se habla de literatura, pero al mismo tiempo, cuando hablamos de escritura creativa como un compendio de todas estas ramas, se tiene que ejercer la creatividad. ok, me encanta. Sí, yo pienso que para escribir es un momento importante la creatividad, ya sea porque estemos, no sé, redactando un libro o algo netamente literario, o sea porque estemos escribiendo algo informativo. Es importante saber enganchar a las personas y eso te lo da la creatividad, ya sea que utilices recursos literarios, digamos que de modo de gracioso o ya sea un poco más serio, pero la idea es que las personas se queden contigo y pues te sigan leyendo. Entonces te pregunto, ¿cuáles son los principales tipos o estilos de escritura creativa? Fíjate que algo que sucede con la escritura, con el arte en general, algo que no sucede tanto con la ciencia, como mencionaste, soy bióloga, ¿no? Es esta frontera que establece la diferencia entre la química y la biología, por ejemplo. En la escritura creativa sucede algo en donde estos límites fácilmente se cruzan y en muchas instancias se unifican. Pero cuando hablamos de los tipos, y vamos a hablar desde el punto de vista de creación literaria, los más comunes a la hora de escribir son la narrativa, el cuento, la novela, el guión, la poesía, el ensayo, las memorias y los testimonios. También podemos hablar de la crónica, cuando hablamos de la crónica periodística. Ciertas crónicas se sirven de la escritura creativa para formarlas, pero este es un ejemplo, como te hablo, de transgresión de género, ¿no? O de tipo de escritura. Pero principalmente son estos, cuando hablamos de la escritura creativa, siempre nos conectamos más con la creación literaria que con cualquier otro tipo de escritura. Claro. Digamos para dejar fluir toda esa creatividad que tienen las personas que quizás en otro tipo de escritura pues no se puede dar. ¿Consideras que la escritura Claro. creativa en general está limitada a un cierto tipo de grupo o cualquier persona puede practicarla? Fíjate que esta es una pregunta muy interesante. A ver, te pregunto, ¿tú has visto alguna vez la película Ratatouille de Disney Pixar? Yes. Sí, ¿Sí? sí, sí. Fíjate, yo siempre pongo esta película de ejemplo en cuando empiezo mis talleres. Aunque es una película de niños, aunque quizás toca temas comunes, ¿verdad? Que eso hace también la gran literatura. Habla del lema principal de Gusteau, quien es el chef, que dice que cualquiera puede cocinar. Y la evolución de esta película va alrededor de esta idea de cualquiera puede cocinar, de que nos va mostrando que, digamos, el antagonismo que se crea con Ego, que es el crítico literario, que dice que no está de acuerdo con esta teoría. Vamos viendo el hijo perdido que no sabe cocinar, pero que aprende a cocinar con una ratica, ¿no? Que cocina a través de él. En fin, este lema de cuando Gusto dice que cualquiera puede cocinar está muy asociado a la escritura también, a la escritura creativa.
Porque cuando decimos que sí, cualquiera puede escribir, viene como condicionado. Y cuando nombramos esta condición, es que cualquiera que quiera escribir puede. Pero lo primero es que hay que querer, ¿no? Y lo segundo es que cualquiera que quiera escribir puede venir de cualquier lado, no hay problema. Hablemos de Roberto Bolaño. Bolaño ni siquiera estudió literatura, pero se formó, fue autodidacta, se formó a tal punto que ha sido uno de los escritores canónicos latinoamericanos, ¿no? Entonces, no significa que cualquiera que empiece hoy a escribir un libro y lo termine mañana pueda publicarlo y sea un texto de calidad, porque la escritura requiere preparación como cualquier otra disciplina, pero no está limitado a un grupo, sino a las exigencias que nos pongamos nosotros como escritores de practicar este oficio. Excelente, me gusta mucho esa respuesta. Y justo cuando comentaste, digamos que el ejemplo, dice, la analogía está genial, me gusta bastante, y es cierto. Mira, un escritor puede venir de cualquier lugar del mundo, pero las ganas no bastan, tenemos que prepararnos, porque si no nos preparamos, pues, digamos que el talento que tengamos se puede esfumar. Tenemos que desarrollarlo y seguir preparándonos siempre. Ya me habías comentado algo de eso con la primera pregunta, pero ¿cuál consideras que son las diferencias entre escritura creativa y escritura académica? Fíjate que la escritura académica abarca todas estas representaciones escritas que se producen dentro de las áreas académicas, ¿no? Trabajos, exposiciones, ensayos, incluso los exámenes. O sea, es un tipo de escritura donde presentas el argumento y luego presentas evidencia para apoyar este argumento. La escritura creativa no. En la escritura creativa prima la creatividad y como dice el escritor Daniel Casani, la escritura creativa es un trabajo de inventar y de crear. O sea, no tiene que ser algo verídico, no tienes que Claro, sostenerlo con evidencia, sencillamente aplicar la creación de cualquier cosa que te imagines y escribirlo. me gusta mucho esa, esa definición bastante. ¿Qué beneficios le aporta la escritura creativa a la vida de una persona? Perfecto, esta pregunta me encanta porque para evaluar el verdadero beneficio de la escritura creativa, tenemos que evaluar por dónde se empieza a escribir. Y por dónde se empieza a escribir es leyendo. O sea, estuve en una conversación con el escritor argentino Mepo Giardini, estuve en una de sus charlas, y él dijo que la lectura tenía el poder de construir un individuo y a la sociedad, que habría, ¿no?, que evaluar, nosotros como seres humanos tendríamos que evaluar el desarrollo sociocultural de un niño que viene de un hogar donde practican la lectura y donde no viene. Lo mismo pasa con el escritor. El primer beneficio, y quizás el beneficio más punzante de la escritura creativa, es que te obliga a ser lector. Si no eres lector, tu calidad como escritor se va a notar por lo que lees y cómo lo lees, cuánto lees y cómo te preparas para ello, ¿no? De esta manera pienso que es el beneficio más punzante. La lectura que te construye valor, que te construye individuo y te construye estos valores individuales y colectivos que hasta construyen un país, ¿no? Ahora bien, digamos que ya leemos y ponemos en práctica la escritura, por supuesto hay muchos beneficios, como el léxico, el vocabulario, los valores, la identidad individual y colectiva, como te comentaba, y la cultura. De acá adelante, cuando empezamos a escribir, empieza a motivarnos, nos motivamos por medio de la curiosidad y la creatividad, y esto en los niños es algo muy bueno, ¿no? Para aquellos que son padres, porque cuando le motivas a un niño la curiosidad y que vaya construyéndola a través de su propia independencia, es decir, de su propio tren de pensamiento, ya le vamos como metiendo una mentalidad autodidacta e independiente a un niño y también le incitamos la creatividad. En cuanto a la escritura, que la practiquemos por vida es una genialidad porque desarrolla el pensamiento crítico, la empatía, la habilidad de escuchar y lo más importante, la habilidad de ser escuchada. Ahí entretiene y hasta desahoga, porque también es una práctica en términos de terapia psicológica, ¿no? La escritura terapéutica también se sirve de esto. Cuando una persona comienza a leer, así no escriba, y comienza a leer, pues en algún momento va a querer así sea escribir una línea, porque siento que es un proceso que viene acompañado del otro, como si camináramos y habláramos al mismo momento, estamos Claro. leyendo y a la par estamos escribiendo. Quizás mucho no escribamos de forma profesional, pero a mí también me gusta escribir, espero en algún momento poder escribir un libro, me encantaría, de verdad que eso sería genial. Pero mientras tanto yo sigo leyendo porque me encanta leer y quiero seguir formándome y escuchando otros autores. Y esto que acabas de mencionar también me recuerda a que hay muchos escritores en Instagram que digamos que además de publicar libros, también están en la parte de Bookstagram, es decir, son personas que publican sus libros, pero también publican reseñas de otros libros.
Y es ahí donde tú te preguntas, entonces este autor no solo promueve su libro, no, este autor sigue formándose y sigue leyendo. Siento que mientras más lees, más, mira, más amplio es el variopinto de cosas que puedas hacer y puedes hablar de diferentes temas, puedes comunicarte, en fin. Los beneficios son tantos que a las personas que nos están viendo, los invitamos a que empiecen a leer, que comiencen a leer, porque es genial. Ya ahí si se desarrollan en el ámbito de la escritura, pues también estaría fantástico. Ahora quiero hacerte esta pregunta que me gusta Sí. mucho. ¿Cuáles son aquellos errores, verdad, comunes de la escritura creativa? Perfecto. Fíjate que conectando con lo que acabas de decir, uno de los principales errores es que no nos convertimos en buenos lectores primero. Y lo primero que hay que hacer para escribir es convertirnos en buenos lectores. La lectura es un ejercicio que se practica. Mientras más joven, mejor, por supuesto. Pero no significa que en ningún momento de nuestras vidas podemos sumergirnos en el mundo de la lectura. Entonces, uno de los errores comunes es que queremos escribir, pero no queremos leer. Falso. Los buenos lectores construyen buenos escritores, no al revés. Otro error que me gusta mencionar es la falta de la constancia, ¿no? Digamos, no crear un hábito, no hacer un hábito de la escritura, porque como menciono que la lectura es un ejercicio, la escritura también lo es decir, para ser bueno en cualquier oficio que se desee practicar, y esto ya incluye la escritura, pero es verdaderamente cualquier cosa que se desea practicar, es que tienes que ser constante, ¿no? Tienes que habituarlo a tu modo de vivir. Y la escritura es uno de esos ejercicios, de una de esas prácticas, que es tu modo de vivir. O sea, verdaderamente tú vives escribiendo. Tú vas caminando y ves a una persona caminando con un niño y tienes una historia en la cabeza ya que merece escribir. Entonces hay que practicarla, ponerla en práctica, ¿no? Todo lo que empieza, ¿no? Todo lo que empieza, teníamos que continuarlo para verdaderamente construir algo sólido. Cuando somos noveles, yo no pienso que cuando somos noveles hay errores. Digamos que ya lees y eres un escritor nuevo. Yo no pienso que haya errores, sino que hay aprendizajes. Y estos errores que cometemos cuando somos nuevos, ¿no? Es, por ejemplo, que todos lo cometemos, siempre, siempre. Exceso de palabras, erratas, repeticiones, descripciones elaboradas, no evitar. En fin, hay una serie de aprendizajes que vamos agarrando con el tiempo. ¿Pero cómo? Con la constancia. Todo empieza con la constancia y la lectura, por Es supuesto. un hábito muy importante, porque la constancia te lleva a grandes cosas, y como decía, no solo en la escritura, sino pues también en cualquier cosa que se desee hacer. ¿Qué técnicas se pueden utilizar para aflorar y desarrollar la creatividad y el pensamiento? Bien, a mí me gusta partir desde la introspección y te cuento que en mis talleres con lo que más me encuentro, diría que la mayoría de los escritores quieren escribir testimonio o memorias de un familiar o de sus vidas. Por eso me gusta practicar la escritura expresiva, ¿no? Que busca expresar emociones, también llamada escritura terapéutica, para escribir desde la emoción, desde la psique íntima y digamos, desde el conflicto y el desenlace personal, es decir, escribir la historia propia para ir pescando esos temas que nos suenan mucho y que nos hacen mucho ruido, ¿no? Eh, y de ahí partes a crear cualquier universo literario que quieras construir, ¿no? Y por supuesto, el segundo consejo, y quizás suene repetitiva, pero es que leer. No puedo enfatizar suficiente lo que hay que practicar para poder escribir y para incitar la escritura. Leer. Cuando tengas esos baches, ¿no? En gris, lee. Porque leyendo también encontrarás esos espacios en donde te relaciones con el texto y de ahí quizá pueda salir una idea personal propia. Ahora entramos, digamos que a las preguntas un poco más personales, y es que me llena de mucha curiosidad saber qué te motiva a escribir o qué quizás te motivó a escribir en un primer momento, porque sé que todo comenzó con un blog llamado Mundo Manchas. ¿Qué comenzó allí para que te desenvolvieras en el ámbito de la escritura creativa? Mundo de manchas, sí, fíjate, ¿qué sucedió? Primero, para contestar la pregunta, lo que me motiva a escribir es todo aquello que me inquieta. O sea, por muchos años a mí me ha inquietado un tema en particular, ¿no? Con todas sus secuelas, digamos, un tema particular que generó muchos cambios en mi vida y en la vida de millones de venezolanos, ¿no? Y desde entonces yo no me he despegado de este tema desde que empecé a escribir. La verdad no sé si algún día lo logre, pero yo migré muy joven, yo migré a los 17 años, no quería migrar, pero tuve que hacerlo. Y mis padres se quedaron en Venezuela y mi novio en el momento también se quedó en Venezuela y mis amigos se quedaron en Venezuela y mis abuelos, o sea, todo está
digamos, todo lo que yo consideraba mi mundo, ¿verdad? El mundo como María Fernanda lo había definido, se había quedado en el país. Cuando María Fernanda sale, tiene que construir un nuevo universo, pero le cuesta y se queda pegada a estas cosas. Entonces un día dije, bueno, lo que más disfruto, la manera en donde yo puedo, eh, digamos, exteriorizar estas emociones es escribiendo. Y me senté a escribir algo que empezó como terapéutico y luego empecé a escribir, a definir mi mundo, que se iba borrando a medida que yo no estaba allá, porque del lugar de donde tú migres, cuando uno migra, y cualquiera que sea migrante, venezolano, alemán, chino, de donde venga, sabe que el mundo cuando regresa no es igual a como se fue. Entonces, Totalmente. yo cada vez que visitaba Venezuela, digamos, viajaba y hacía entrevistas a personas que conocía caminando en la calle porque era un señor que vendía el mango con el limón y la sal y a mí me encantaba. Quería saber la vida de esa persona. Entonces, empecé escribiendo así y empecé escribiendo desde la experiencia de un migrante en el exterior. Publico esto en el blog Mundo de Manchas y Mundo de Manchas lleva el nombre porque esa fue mi primera mascota y era, digamos, Ay, qué el primer bien. ser vivo que me hizo soñar, sí, algo muy bonito. Y escribo un artículo llamado ¿Cómo identificar a un venezolano en el exterior? Evidentemente Nobel con muchas erratas, con muchas descripciones excesivas, que probablemente lo lea ahora y es como que, bueno, no quiero verlo. Pero este artículo se viralizó en internet y un periodista venezolano que se llama Tony Bujana me invitó a escribir en su portal en internet. Luego de ahí terminé escribiendo para Cultura Colectiva en México y para revistas en España. Publiqué también ciertas cosas en China. Es decir, una cosa lleva a la otra. Claro. ¿Sabes? Cuando ya te metes en el mundo cuando ya te metes en esto, ya una cosa va llevando a la otra. Y pues así empecé a escribir verdaderamente. Desde niña escribo, o sea, desde que era chiquita escribía. Mi mamá tiene todavía historias que yo, la primera historia la escribió en Gusanito, imagínate, mi mamá todavía la recuerda, la tiene en la Ay, gaveta. qué Eh, bonito. sí, pero verdaderamente que me motiva, son cosas que me inquieten, que me hagan mucho ruido, o sea, cuando me acuesto en la noche digo, no puedo dejar de pensar en esto. Y aquello que no he podido pensar en tantos años en mi país. Entonces, eso es lo que más me motiva a escribir y es de lo que más escribo. Me gusta esa historia porque habla de superación personal. Llevaste aquello que en ese momento te estaba inquietando y pues resultó que ahora es parte de tu vida y de aquello en lo que te desenvuelves. De verdad que te felicito. Te busqué en Instagram hace unas par de semanas, no sé cómo, pero caí en tu cuenta, te conseguí por allí y desde que te vi, no sabía que eras venezolana y dije, wow, qué bonito perfil tiene esta muchacha y cómo proyecta tanta buena vibra y tanta seguridad a través de las letras y todos esos tips que colocas pues me parecen excelentes. Así que me encanta que hoy estés acá con nosotros. Y quiero formularte la siguiente pregunta porque me inquieta también saber. ¿De qué forma supera Nanda los bloqueos creativos? Primero, gracias por tus felicitaciones. Qué lindo, tus palabras me encantan. Bueno, hablando de los bloqueos creativos, fíjate, yo verdaderamente le doy muchos consejos a mis alumnos, pero tú sabes que casa de herrero, cuchillo de palo, ¿no? Este, ¿Cómo los supero yo? Yo los dejo ser. O sea, yo no forzo la barrera. Yo tengo un bloqueo creativo y yo salgo, yo camino, yo me recreo, sin la intención de buscar historias, porque las historias llegan solas, ¿verdad? Pero en los espacios en blancos a mí me gusta leer. Por supuesto, cuando ya llega un tiempo prudente donde no estoy escribiendo, empiezo a ver esas banderas rojas, ¿por qué no lo estoy haciendo? Y quizás empiezo a desahogarme un poco en una libreta, con una historia, con un poquito digamos, una poesía corta que no nace para ser compartida, sino que nace para romper este bloqueo. Pero me gusta dejar ser estos espacios porque hay veces que estamos bloqueados por razones que no podemos identificar con tanta facilidad. Y cuando no las identificamos y queremos, digamos, imponer algo, empieza a pasmarse este proceso creativo. Y la creatividad está muy conectada con la emocionalidad del lector. Entonces, si se esforza, se denota mucho en el producto final. Por eso yo hago esto en la barrera. O sea, cuando tengo esa barrera, yo la dejo ser. Dejo que se vaya disolviendo sola con las cosas que van pasando. No me ha llegado un momento en donde diga no he podido escribir por más de un tiempo prudente. No sé decirte, si he durado a escribir 2 meses, pero más de 6, no, nunca me ha pasado. Más de 2, no me ha pasado. Ahorita, como llevo la página, como llevo el Instagram, tengo que estar escribiendo todo el tiempo y mucho más, más que por motivación, por oficio, ¿no? Por llevar un emprendimiento. Y bueno, que emprendes, lo sabes que siempre tienes que estar atento y escribiendo. Pero ese bloqueo a la hora de crear literatura o de escribir creativamente, dejo que respire un poco. Eso es lo que me gusta practicar. Qué bien, mira que
En estos días conversaba con una amiga y ella me comentaba que tenía mucho tiempo, como unos 2, 3 meses, con un bloqueo creativo que no había dejado que ella, digamos, que leyera ni siquiera. Y yo le decía, bueno, cuando yo tengo bloqueos creativos, generalmente leo poesía. Me ayuda mucho, no sé por qué. La poesía fue mi primer amor y como que desde niña me incentivó a escribir algunos que otros versos. Entonces, la poesía me ayuda mucho porque son fragmentos cortos, entonces digamos que uno simplemente lo deja hacer. No Claro, forzarlo ayuda a que el bloqueo creativo pase. Y también no pensar tanto en exacto. que tengo el bloqueo creativo, porque la mente como que también lo piensa tanto que lo toma personal, entonces no, Claro, simplemente voy se a lo cree. dejar, exacto, voy a dejar que el bloqueo creativo pase, pero voy a seguir leyendo, porque eso siempre es importante. Ya estamos finalizando este episodio y quiero saber qué consejos y prácticas recomiendas a aquellas personas que desean iniciarse en el mundo de la escritura. Bueno, lo primero, y quizás va a sonar un poco seco y chocante, y es la idea. Si de verdad quieres empezar a escribir, empieza a leer primero. Después que te preocupas por escribir. Si ya lees, si te empiezas a iniciar en el mundo ya de la escritura creativa de la literatura y tienes muchas ganas de escribir, pues construyete un hábito, ¿no? Empieza a ponerte metas diarias o semanales según el tiempo que tengas, de cuántas palabras puedes escribir en un día o cuántas páginas puedes escribir en la semana. Empieza a organizarte, o sea, no te sientes enfrente del cuaderno de la computadora y decir, voy a escribir, pero ¿qué? Empieza a pensar, voy a escribir un poema, voy a escribir un relato, voy a escribir una novela. Empieza a formarte en este aspecto, ¿no? Y no mires obstáculos, sino mira oportunidades. Así tú tengas solo unos minutos, es que yo tengo hijos, no tengo tiempo, es que me toca arreglar la casa, es que tengo que también salir a trabajar. Mira, Tantas cosas. el tiempo que tengas es una oportunidad. Eso es lo primero y principal. Siguiente, es importante crear un espacio mental y físico. No lo conversamos tanto, pero a la hora de escribir hay un momento de desdoble, ¿no? Que el escritor de cierta forma se desdobla y se une o se unifica con la obra. Necesitas un espacio de tranquilidad. Mira, este espacio de tranquilidad puede ser de mil maneras. Hay gente que escribe con todos los ruidos de la calle y Sí, se sienta en un metro y no le importa escribir o sea, no el le pasa espacio es nada. mental. Ujú. Exactamente. La creación de ese espacio es totalmente mental. Si no tienes otra manera de estar en un espacio que sea solo tuyo y que tenga silencio por cualquier razón de tu vida, entonces mentalízate a que este es tu espacio y este es tu momento, ¿ya? Si tienes la oportunidad de crearlo en físico, trata de crear un espacio donde puedas alejarte de los ruidos de la gente. Practícalo, como digo, cada quien es distinto, cada cabeza es un mundo y la escritura es algo muy subjetivo y de repente a ti te sirve también sentarte en un metro o sentarte en un café a escuchar, ¿no? Los ruidos para motivarte a escribir. Lo siguiente es que te formes. La formación es sumamente importante, ¿verdad? ¿A qué me refiero con esto? A que si quieres escribir un relato y no sabes lo que es un relato, o por qué algunas personas lo llaman relato y otras personas lo llaman cuento, que de repente, ¿no? Averigües por qué. Quieres escribir poesía, pero no sabes lo que es un verso, te eduques de qué es poesía, de qué es un verso, y por supuesto, aquí viene la lectura. Pero tienes que saber lo que estás haciendo, ¿no? Y saber lo que quieres para poder empezar a escribir. Por allá, ¿qué se te viene a la mente cuando piensas en lectura? ¿Algún autor que te guste tanto que tienes que recomendar para que las otras personas lean? A ver, fíjate que yo sigo una página, ¿verdad? A una muchacha que entrevisté en estos días, Cecilia Bona, ella es argentina, y su página se llama ¿Por qué leer OK? Y ella me dio una respuesta a esto que nunca había pensado y me gustó muchísimo, y es que cada lector, ¿verdad? Es individual y tiene gustos muy particulares, es decir, quién eres tú y quién soy yo probablemente no vayamos a estar atraídas a las mismas lecturas, a las mismas cosas, ¿no? Claro. Y que para recomendarle a alguien una lectura, primero le tienes que preguntar qué te gusta, etcétera, ¿no? Y me Ah, pareció muy importante este consejo, porque muchas veces a mí me han recomendado libros y los leo y digo, pero esto no me gusta para nada, sí. ¿no? Igual, siempre me gusta recomendar los libros que disfruto leer, ¿verdad? Una de mis novelas digamos que más me han impactado ha sido La insoportable levedad del ser, de Milán Kundera, ¿no? También hay una novela actual que se llama La hija de la española, de Karina Sáenz Borjos, una novela que ganó un premio en Francia y es una venezolana, una escritora venezolana. Qué bien. También la disfruté mucho. Depende también el género, ¿no? Aquí estoy hablando de novelas, pero por Claro, ejemplo, estás hablando de tus gustos. Haruki Murakami, exacto, y el género de novela en particular,
pero claro, se inclinan a mucho concepto social. Todo depende del género, pero esas dos piezas canónicas de la literatura, ya me atrevo a llamarla de Karina Sainz Borges canónica. Ya para finalizar este episodio, quiero hacerte pues esta pregunta. ¿Qué tips puedes darnos para convertir la escritura en una profesión? Buenísimo. Esta es una pregunta, creo que de las más frecuentes, fíjate. Yo creo particularmente que para convertir la escritura en una profesión, más que, en la mayoría de los casos, ¿no? Más que tips, se necesita formación, ¿verdad? Yo lo veo así. Yo veo que no podemos ser maratonistas élites de 42 kilómetros si no hemos corrido nuestra vida 2 kilómetros, ¿no? Lo mismo pasa con Buen la ejemplo. escritura. Exacto, es como ejercicio, o sea, es literalmente el ejercicio, ¿no? Se necesita entrenar duro, se necesita tener corazón para enfrentar los altibajos, pero nunca pase lo que pase, se puede dejar de entrenar. Lo mismo es con la escritura. Aprendes a escribir, te formas en la escritura y escribes hasta más no poder. De ahí en adelante, por supuesto, oportunidades en la vida y lo que tú crees, que la calidad de lo que crees, te llevará a crear esto en un oficio. Pero primero formarte y de aquí en adelante vas a ver que el límite es el cielo. Bueno, mira, gracias por esos tips, por esos consejos y por esta conversación tan bonita que tuvimos el día de hoy. Déjale a todos, por favor, tus redes sociales para que te ubiquen por Instagram o por tu página web y puedan acceder a tus talleres de escritura. Claro que sí, mi Instagram es @nandanieves en Instagram y Facebook y también tengo una página web que es www.nandanieves.com y bienvenidos a cualquier taller y a cualquier pregunta y hasta mi red, hasta la comunidad tan bonita de escritores que llevamos. Y gracias por la oportunidad de esta entrevista. Gracias a ti por haber aceptado la invitación. Hoy estuvimos conversando con Nanda Nieves, ella es bióloga y máster en creación literaria, venezolana y fundadora de Conexión Shanghái, que es la primera organización que lidera la literatura en español en Shanghái, China. Nos vemos en un próximo episodio de Cuéntame Más. Chao.